Buenas noches. Comenzamos la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno correspondiente a este mes de diciembre. Saludo a las personas que nos acompañan esta noche en el Pleno, de manera particular a los representantes del Colegio de San Francisco y también de la Inmaculada. Saludo igualmente a los concejales de la Corporación Municipal y a quienes nos siguen a través de Teleyecla. El primer punto del orden del día es el de las actas de las sesiones anteriores de fecha 4 y 21 de noviembre y que entiendo se dan por aprobadas, salvo que los portavoces quieran hacer alguna matización al respecto. No es así, por tanto, se entienden aprobadas. El segundo punto del orden del día es una proposición conjunta de los grupos municipales Popular, Socialista, Izquierda Unida, Verde y Ciudadanos sobre adopción de medidas de protección de los acuíferos de Yecla. En los últimos meses hemos mantenido distintas reuniones con el presidente y representantes de la Confederación Hidrográfica del Segura, reuniones en las que estuvieron presentes concejales de los distintos grupos de la Corporación Municipal. Y en esas reuniones se acordó adoptar un acuerdo conjunto por parte de todos los grupos de nuestro Pleno y así lo planteamos esta tarde-noche, en esta, como digo, moción conjunta. Yo voy a leer, en mi opinión, lo que son los aspectos más fundamentales o más importantes de esta propuesta de acuerdo. Instar a la Confederación Hidrográfica del Segura a que intensifique la vigilancia y control sobre los acuíferos al objeto de evitar una posible contaminación de estos, especialmente en aquellas prácticas más sensibles, como pueden ser los cultivos intensivos, los vertidos de purines y la aplicación de lodo de depuradora. También planteamos instar a la Confederación a que intensifique la vigilancia y control sobre los acuíferos al objeto de evitar un posible exceso de extracciones debido a la implantación en nuestro término municipal de explotaciones intensivas de cultivos hortícolas. Se pide que se realicen los estudios necesarios para que en la cuenca del Segura se incluyan alternativas de conexión a otras cuencas o las actuaciones que se estimen oportunas que permitan garantizar el abastecimiento de la comarca del Altiplano de Murcia. Igualmente se indica que, dada la situación de sobreexplotación de los acuíferos y para poder poner medidas definitivas que garanticen la conservación de los mismos, se requiere a la Confederación Hidrográfica del Segura que realice el plan de ordenación de los acuíferos, teniendo en cuenta que el objetivo principal al que estarán encaminadas las propuestas y actuaciones sobre acuíferos sobreexplotados es el mantenimiento de la riqueza creada, minimizando en lo posible el impacto de la sobreexplotación y tendiendo a conseguir que desaparezcan los efectos no deseables que dieron pie a la declaración oficial de sobreexplotación. Al depender exclusivamente de los acuíferos, también acordamos solicitar a la Confederación Hidrográfica del Segura que no se otorguen nuevas concesiones de regadío. También se requiere a la citada Confederación para que, dentro de sus competencias, convoque a la Junta Central de Usuarios de aquellos acuíferos en situación de sobreexplotación al objeto de aplicar las medidas adecuadas y donde se decidan las acciones correctoras que deberían ser de aplicación, siempre priorizando la protección de la actividad agrícola tradicional de la comarca. También pedimos a la Comunidad Autónoma y a la Generalidad Valenciana que elaboren unas directrices sobre el uso agrícola del suelo en la región de Murcia y en la comunidad vecina de Valencia, que permita adaptar los cultivos y la actividad ganadera a los recursos disponibles en cada zona y a las características de cada comarca, priorizando la preservación de los cultivos tradicionales y en ecológico de las distintas zonas, así como la aplicación del Código de Buenas Prácticas Agrícolas, especialmente en lo referente al consumo de agua y la aplicación de productos fitosanitarios y fertilizantes. Y también se acuerda solicitar a todos los ayuntamientos que se encuentran dentro de la demarcación de los acuíferos declarados como sobreexplotados en la comarca del Altiplano y que, por tanto, comparten el problema, la adhesión a la presente moción, haciendo llegar el acuerdo plenario a las confederaciones hidrográficas del Júcar y del Segura, así como a los gobiernos de la región de Murcia y la Generalidad Valenciana y al Gobierno de España. Es, como digo, una moción conjunta por parte de los grupos de la Corporación Municipal y yo quiero agradecer
el tono y las formas que se han empleado en las reuniones preparatorias para poder alcanzar esta moción conjunta. Someteríamos, por tanto, si les parece, a votación la propuesta de acuerdo. ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidad. El punto siguiente, el número 3, también es una proposición conjunta de los grupos municipales Popular, Socialista, Izquierda Unida, Verde y Ciudadanos sobre la adopción de medidas ante la grave situación del Mar Menor. Esta moción quedó sobre la mesa en el pasado pleno y me comprometí a que se llevaran a cabo las reuniones pertinentes para consensuar un acuerdo con respecto a este tema y traer una propuesta de acuerdo, como diga, a este pleno del mes de diciembre. En la citada moción se han incorporado los acuerdos que se adoptaron por parte de la Asamblea Regional, por parte de todos los grupos parlamentarios, y se han incorporado 2 puntos a aquellos que se alcanzaron en la Asamblea Regional, como es el volver a reclamar a la Confederación Hidrográfica del Segura para que se aplique un control estricto sobre las extracciones que se realizan en los acuíferos de la comarca del Altiplano de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para evitar los posibles regadíos ilegales o excesos de extracción, y también se reitera en esta moción el requerir a la Comunidad Autónoma de nuestra región que, al igual que está tomando medidas en la zona de influencia del Mar Menor, elabore unas directrices que regulen los usos del suelo agrícola en la comarca del Altiplano, que dé prioridad a los cultivos tradicionales y ecológicos, controle la aplicación de lodo y purines que puedan poner en riesgo la salubridad de los acuíferos y que prohíba o limite el desarrollo de la ganadería y la agricultura en intensivo, que requieren un mayor volumen de recursos naturales que son escasos en nuestra comarca y generan un riesgo que pueden comprometer la salubridad del suelo y los acuíferos en un futuro. Igualmente, esta moción, como digo, se ha negociado por parte de los distintos grupos en distintas reuniones y yo reitero, como he hecho en el punto anterior, mi agradecimiento a los distintos concejales de los grupos por hacer ese esfuerzo para alcanzar un acuerdo en un tema también importante. Sometemos a votación, por tanto, la moción. ¿Votos a favor? Queda aprobada la moción por unanimidad. Pasamos al punto número 4, que es una proposición del Grupo Municipal Popular sobre declaración institucional en defensa de las libertades educativas consagradas en la Constitución. Moción a la que se ha presentado una enmienda a la totalidad por parte del Grupo Municipal Socialista. Para la defensa de la moción del Grupo Municipal Popular tiene la palabra su portavoz, señora Lajana. Muchas gracias, señor alcalde. Buenas noches. Los padres somos los primeros responsables de la educación de nuestros hijos y ese papel no puede ser sustituido ni condicionado por el Estado. Los padres debemos tener la seguridad de que el Estado nos protege y garantiza nuestros derechos. Así, la Constitución, en el artículo 27, establece que todos tienen derecho a la educación y se reconoce la libertad de enseñanza. Esto no fue una decisión casual, sino que respondió a la voluntad de los constituyentes para que ambos derechos, tanto el derecho a la educación como el derecho a la libertad de enseñanza, se encontrasen en un plano fundamental de igualdad. A lo largo de los 40 años de vigencia de la Constitución, las diferentes reformas educativas han defendido en mayor o en menor o con menor pasión ambos derechos, desarrollados, reafirmados y también por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. El último proyecto de la ley del PSOE, la LOMLOE, cuestiona el primer gran pacto educativo de la transición al intentar limitar las libertades educativas reconocidas en la Constitución. La legislación española y diferentes sentencias han establecido que la educación concertada no posee un carácter subsidiario de la educación pública. El sentido de la concertada no es llegar a donde no llega la pública. La educación concertada, según nuestro ordenamiento jurídico, cumple la función de ofrecer a las familias la libertad de elección respecto de la educación de sus hijos. Diferentes sentencias han decretado que la idea de carácter subsidiario de la educación concertada es contraria al espíritu de la Constitución. El sistema educativo pivota sobre los dos ejes, la enseñanza concertada y la enseñanza pública.
Ninguna de ellas resulta subsidiaria una de la otra, sino que mutuamente son complementarias. Y esta es la única manera de asegurar la libertad de los padres respecto de la educación que desean para sus hijos. Las recientes manifestaciones de la ministra de Educación han generado una gran alarma social por cuanto cuestiona que los padres puedan elegir la educación de sus hijos. De ahí que el Grupo Municipal Popular haya presentado esta moción al Pleno, en la que se propone que se inste a los poderes públicos del Estado para que respete y defienda la Constitución española y la jurisprudencia emanada del Tribunal Constitucional en relación al artículo 27, que se garantice que los padres como primeros responsables de la educación de sus hijos. Además, que se defienda la red de centros concertados como garante de la existencia de una oferta plural y complementaria a la red pública, tal como ha manifestado el Tribunal Constitucional, y, por tanto, de la libertad de elección de las familias, asegurando la igualdad de oportunidades. Además, que se promueva y se respalde la autonomía organizativa y pedagógica de los centros, respetando el carácter propio de los mismos, para desarrollar los proyectos educativos de calidad que puedan responder a las inquietudes y prioridades de las familias. Que las administraciones educativas también del Estado y autonómicas velen por el respeto y cumplimiento del artículo 27.3, donde se garantice que el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. También solicitamos en nuestra moción instar al Gobierno de España para que abandone cualquier intento dirigido a suprimir la demanda social del artículo 109.2 de la LOMCE como factor determinante por parte de las administraciones a la hora de ofrecer las plazas educativas. Por tanto, y como último punto, proponemos dar traslado de este acuerdo al Gobierno de España, al Gobierno de la Región de Murcia y a las patronales de la educación concertada, FERE, CECE y UCOER, para que a través del cumplimiento de todos los puntos de esta propuesta defienda y garantice las libertades consagradas en la Constitución española. Gracias. Gracias, señora Lajara. Por parte del Grupo Municipal de Ciudadanos no toman la palabra. Por parte de Izquierda Unida, la señora Polo tiene la palabra. Bien, buenas noches, muchas gracias. El niño es un sujeto con derecho propio. Sus derechos están reconocidos en la Convención de Derechos del Niño de 1989 que España suscribió y que constitucionalmente se ha comprometido a cumplir, artículo 10.2 de la Constitución española. Precisamente la Convención, en su artículo 29, enmarca los objetivos educativos a los que se comprometen los Estados firmantes. Por tanto, los padres, madres, pero también los Estados son responsables del cumplimiento de los derechos del niño y la niña respecto a su educación. La Constitución española reconoce ese papel al Estado en el artículo 27, pero también en el 10.1. Por tanto, el Estado también tiene un papel fundamental a la vez que los padres. Nadie sustituye a nadie, sino que se complementan. Y sí, el Estado es el garante y protector de los derechos de todos, incluidos de los niños y niñas. La Constitución española, en su artículo 27, no recoge la obligación de que el Estado tenga que subvencionar ni pagar aquellos centros que se pongan en marcha en virtud de la libertad de creación de centros, que sí reconoce en el apartado 6 del citado artículo. El propio Tribunal Constitucional lo deja claro, sentencia 86/1985 del 10 de julio. El derecho a la educación gratuita en la enseñanza básica no comprende el derecho a la gratuidad educativa en centros privados. Es más, el apartado 5 del artículo 27 otorga al Estado el mandato expreso de garantizar el derecho de todos y todas a la educación mediante 3 mecanismos concretos: la programación general de la enseñanza, la participación de todos los sectores y la creación de centros docentes. Por tanto, la iniciativa de la creación de centros debe partir, según la Constitución española, del propio Estado a través de la programación de la enseñanza a sus necesidades y la creación de los centros necesarios para su desarrollo. En conclusión, el Estado no tiene ninguna obligación, y menos reconocida por la Constitución española, de pagar la creación de centros privados de enseñanza. La obligación del Estado es proporcionar una plaza pública
a todos los niños y niñas de la máxima calidad que garantice el cumplimiento de los objetivos establecidos en la Convención de Derechos del Niño, en cualquier lugar del territorio español. Siempre cabe que los padres escojan otra opción, por supuesto, pero no hay ninguna obligación de pagar esta opción personal. El tipo de educación que debe proporcionarse a todos los niños y niñas vienen enmarcados en los objetivos educativos establecidos en el artículo 29 de la Convención de los Derechos del Niño. Desarrollo de la personalidad, actitudes y capacidad mental, física hasta el máximo posible, respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales, respeto a los padres, a su propia identidad cultural, a las civilizaciones distintas a las suyas, desarrollo de valores como la comprensión, paz, tolerancia, igualdad de sexos y amistad de todos los pueblos, grupos étnicos y religiosos, respeto al medio ambiente. El Estado ya garantiza una educación basada en los derechos reconocidos en la Convención, que implican una educación moral y ética de carácter universal, además de la formación de tipo religioso a través de la asignatura optativa de religión. Conclusiones. El Tribunal Constitucional no sitúa en el mismo plano la libertad de enseñanza y el derecho a la educación. Ambos derechos son perfectamente compatibles en España, pero corresponden a iniciativas distintas. El Estado garantiza un puesto escolar que permita alcanzar los objetivos que aseguren que se cumplan dichos derechos y en ello debe centrarse los recursos necesarios. No tiene obligación de costear otras opciones, como ratificó el Tribunal Constitucional. El Estado no está obligado a mantener ninguna oferta plural, no está reconocida en la Constitución española. De hecho, el informe Equidad y Calidad en la Educación de la OECD advierte de los peligros que conlleva la libertad de elección de centro, ya que contribuye a la segregación de estudiantes según sus capacidades y antecedentes socioeconómicos y genera mayores desigualdades educativas. Estamos de acuerdo en promover la autonomía organizativa y pedagógica de los centros, pero los proyectos educativos a desarrollar no pueden estar determinados por las prioridades de los padres, así como es de urgente necesidad garantizar la existencia y gratuidad de los centros de educación especial en la red pública. La Constitución española, en el artículo 27.5, asigna a los poderes públicos garantizar el derecho a la educación a través de la programación de la enseñanza y creación de centros. Dar ese poder a la iniciativa privada sería renunciar a su obligación. Muchas gracias. Gracias, señora Polo. Por parte del Grupo Municipal Socialista, su portavoz, la señora Molina, tiene la palabra. Muchas gracias y buenas noches a todos. El marco constitucional español establece con claridad los tres pilares sobre los que se define el derecho a la educación como un derecho universal: la libertad de enseñanza, la participación de la comunidad educativa y la obligación de los poderes públicos de garantizar el ejercicio efectivo de este derecho mediante la creación de centros educativos y la promoción de la enseñanza. El Partido Socialista siempre ha sido respetuoso con el marco constitucional y ha contribuido a mejorarlo a través de la LODE, en vigor desde hace décadas, que estableció el sentido de los conciertos educativos y la libertad de elección de la escuela en aquellas circunstancias en las que los centros públicos hubiese un exceso de demanda. Enfrente, el Partido Popular con la LOMCE, que alteró ese equilibrio mediante una versión ideológica radical, mediante la demanda social. Debemos aclarar que el derecho a la libertad de elección de los padres no conlleva ni puede conllevar una obligación de concertar unidades. Por eso les pedimos que cuando aludan al artículo 27 de la Constitución española lo hagan con rigor, por favor, porque ustedes modifican o distorsionan el artículo 27.1, donde se reconoce la libertad de la enseñanza a su conveniencia, modificando la realidad para que a ustedes les hagan caso. Ignoran, ocultan o manipulan que la libertad de enseñanza no es igual a la libertad de elección. La libertad de enseñanza a la que se refiere el artículo 27.1 está completamente garantizada en todos los centros educativos. La libertad de elección está en la ley, precisamente en la LODE y en la LOMCE. Y ojo, porque esta libertad de elección se produce en los centros ya creados, es decir, hay una necesidad, se crea el centro y después se elige, no al revés. No se elige crear un centro y después se ofertan las plazas. Siempre, vuelvo a repetir, que exista una necesidad.
porque ni es constitucional ni es lógico, y además de ser un derroche de recursos, el crear un centro para después concertar plazas existiendo plazas públicas libres. Pero una cosa es lo coherente, lo racional y lo lógico, y otra cosa es lo que ha hecho el Partido Popular en la comunidad durante años. Habiendo oferta suficiente, ustedes han aumentado un 25% los centros concertados y un 100% su financiación. Pero justo enfrente de esto ha ocurrido en los últimos 12 años. Pero justo enfrente de esto estaban los centros públicos, a los que se les ha recortado un 15% su financiación y se han reducido 3.000 profesores. Quiero dejar claro que el Partido Socialista no es una amenaza, ni lo ha sido ni lo será para los centros concertados. El Partido Popular sí que es una amenaza para los centros públicos. Y para dar muestras, un botón con los datos que acabo de dar sobre los últimos 12 años en la comunidad autónoma. Sinceramente, nos asustan sus políticas educativas, porque no se basan en la planificación. Nos asustan que centros públicos se conviertan en verdaderos guetos sociales, porque con estos datos, mientras que otros, en su mayoría de centros concertados, pueden avanzar en proyectos de enseñanza y aprendizaje porque no necesitan recursos para atender a la diversidad. Y por eso hemos realizado una enmienda con el artículo 27 de la Constitución española, y le pedimos a la comunidad autónoma garantizar el apartado 1, este que ustedes no entienden bien, el apartado número 7, porque ha sido rebajado por la LOMCE el tema del control y de la intervención de las familias en los centros, y el punto número 9 del artículo 27, porque se han estado concertando más centros de los necesarios en la comunidad autónoma. Relativo a las declaraciones de la ministra, decirles que ustedes desconocen interesadamente que la posición de la ministra es exactamente la que quedó establecida mediante sentencia del Tribunal Constitucional el 13 de febrero del 81, donde el Tribunal Constitucional, vuelvo a dejarlo claro, dijo que en ningún momento forma parte de la libertad educativa el derecho a elegir centro. Cito textualmente: el derecho de los padres a decidir la formación religiosa y moral que sus hijos van a recibir, artículo 27.3, es distinto a elegir el centro docente. Esta doctrina del Tribunal Constitucional precisamente está en más de 30 sentencias y vienen ustedes a criticar unas declaraciones basadas estrictamente en esas sentencias, a interpretar la Constitución a su antojo y pretenden encima que les acompañemos a firmar una declaración institucional. Pues lo sentimos muchísimo, pero nosotros no vamos a firmarlo, nosotros defendemos lo que dicta la Constitución. Y además, para terminar ya, sostener que existe un derecho constitucional absoluto sobre la elección de centro significaría el absurdo de que cualquier centro, ya sea público o ya sea privado, tendría que aceptar todas las plazas que se le soliciten, aunque organizativamente no estén capacitados para ello. Muchísimas gracias. Gracias, señora Molina. Por parte del equipo de Gobierno, su portavoz, la señora Lajara, tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Me alegra que la señora Polo haya hecho la exposición que ha hecho aludiendo tantas veces a la Constitución. Ustedes que no creen en la Constitución solamente cuando les interesa. Bueno, veo que no conoce o desconoce muchas cuestiones de la concertada. Voy a intentar exponer cuál es la realidad de los centros concertados, tanto en nuestra región como en nuestro municipio, para que nos hagamos una idea a qué nos referimos. En nuestra región hay 123 centros concertados, a los que acuden diariamente 81.000 alumnos. Esos 81.000 alumnos suponen el 30% del alumnado total de nuestra región. Es decir, que el 30% van a centros concertados y el 70% a la educación pública. La mitad de la red concertada de nuestra región corresponde a cooperativas de enseñanza, un nivel muy elevado por encima de lo de otras comunidades autónomas, donde dan trabajo los centros concertados a cerca de 6.000 docentes. A menudo se piensa que los centros concertados son elitistas con alumnado homogéneo y donde se segrega. Esta imagen no se corresponde con la realidad.
Los centros concertados acogen a todo tipo de alumnado. Incluso muchos de esos centros se encuentran en entornos desfavorecidos, donde además de la labor educativa realizan una labor social muy importante tanto en su barrio como en su municipio. La red concertada, además, atiende a 10.000 alumnos con necesidades educativas de apoyo específicas de apoyo educativo, en las 44 aulas abiertas que se encuentran en los centros concertados en nuestra región. Es decir, de las 108 aulas abiertas que hay en la comunidad autónoma, en la región de Murcia, 44 se encuentran en centros concertados. También hay concertados 4 centros de educación especial, uno en Cieza, otro en Jumilla, otro aquí en Yecla y otro en San Javier. Del presupuesto anual de la Consejería de Educación, que son 1.232 millones, 247 millones se destinan a la concertada. Estos datos vamos a extrapolarlos y vamos a acercarlos a la realidad a nuestro municipio. En nuestro municipio tenemos 3 colegios concertados, una cooperativa de enseñanza, un colegio de educación especial y un colegio concertado de carácter religioso o católico. Esa es la riqueza de nuestro sistema educativo, donde conviven con el resto de los 9 colegios públicos de nuestra región, de nuestro municipio. Esa es la realidad, donde Yecla recibe en esos 3 centros una inversión de 3,7 millones para atender a los 920 alumnos y dar trabajo a unos 60 docentes. No era mi intención ofrecer una batería de datos y cifras, pero considero que sí que son necesarios para demostrar y desmontar las falsas concepciones que existen frente a la educación concertada, pues es una educación heterogénea y plural que refleja una realidad. Además, el Grupo Municipal Socialista presentaba una enmienda a nuestra moción que, en cierto modo, resulta soberbia, altanera y casi chulesca, y creo que con el único objetivo de cubrir el expediente y decir que han trabajado para este pleno. Realizan una enmienda a la totalidad de la propuesta de acuerdo, donde el primer punto es el copia y pega del artículo 27 de la Constitución, y en su punto 2, en su enmienda, con falta de estilo absoluto, parece que sean nuevos en esto, piden al Ayuntamiento que inste al Gobierno de la región para que garantice el artículo 27 en su punto 1 y apostillan. Además, es que se atribuyen la potestad de, además, en la parte propositiva, emitir ellos un juicio de valor, donde apostillan que no entiende o manipula. Le digo yo que el Gobierno de la región garantiza la libertad de enseñanza en la región, aunque ustedes no lo quieran ver. Quien no lo entiende y manipula es su ministro y ustedes, señores del PSOE. Pero seguimos. La ley educativa vigente actualmente es la LOMCE. El Gobierno regional no puede más que aplicarla en tanto en cuanto no entre en vigor la LOMLOE, la ley aprobada en un Consejo de Ministros un viernes de esos sociales sin debate en el Congreso de los Diputados. Y eso ustedes lo saben. Esto es el EIOU del ordenamiento jurídico. Una norma inferior, autonómica, que es lo que ustedes están pidiendo, no puede modificar una norma de rango superior, en este caso la Ley Orgánica del Estado. Para que desaparezcan estas atribuciones de la LOMCE, pues cuando ahora tengan gobierno tendrán que llevar a aprobar la LOMLOE, pero no pidan aquí en una enmienda que el Gobierno regional no obedezca a la ley. Y, en tercer lugar, no sé si conocen ustedes, tanto señora Molina como señora Pole, cuál es la realidad de los centros concertados a nivel regional. Debe concluir, señora Lajara, por favor. ¿En cuántos municipios hay centros concertados? Dígame qué centros concertados se han concertado de manera innecesaria. Dígamelo, porque vale decir que se concertan de manera innecesaria. Dígame dónde, en qué municipio y cuándo. No lo sabe. ¿O es que acaso sobra algún centro concertado de aquí del municipio de Yecla? ¿Quién sobra? ¿La Inmaculada, San Francisco o La Esperanza? ¿Sobra alguno? Es que es muy fácil verter manifestaciones, pero después retrotraerse. Gracias, señora Lajara. ¿Hay alguna otra intervención? Les recuerdo que como grupo proponente hay un segundo turno de intervención para los grupos de la oposición. ¿La señora Molina ha pedido usted la palabra? ¿O la ha pedido el señor Villaescusa?
Señor Molina, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Bueno, quería dejar claro que en comisión mi compañero dijo que si ustedes estuvieran de acuerdo en defender la educación pública tan fervientemente como la concertada, no tendríamos ningún problema en que esta hubiera sido hoy la tercera moción conjunta, pero parece ser que para eso tampoco había una voluntad y un diálogo tan extenso y tan fructífero como hemos tenido con las dos anteriores mociones. Decir que bueno, ya tenemos a la señora portavoz del Partido Popular dando lecciones y dando, pues eso, haciendo juicios de moral que tanto le caracterizan. Vamos a ver, ¿por qué ponemos en la enmienda el artículo 27 de la Constitución española? Pues porque a ustedes no les ha quedado claro. Ustedes manipulan, interpretan a su manera, como les da la gana, el artículo 27.1 cuando habla de libertad de enseñanza y no habla de libertad de elección. ¿Por qué decimos que no entiendo en el punto número 2? Por eso dejamos claro el apartado 1 del artículo 27, porque queremos que se exija a la comunidad, o el apartado 7 o el apartado 9. Pero bueno, ya está usted aquí para sacar punta a cualquier lapicero. Y no voy a ser yo quien diga, por supuesto, que sobran plazas concertadas. Faltaría más. Lo que sí que digo y lo que sí que le saco yo también los números que le he repetido en la primera intervención. En los últimos 12 años, un 25% más se han aumentado los centros concertados en un 25% más. Se les ha aumentado la financiación en un 100% y, mientras tanto, los públicos, 3.000 profesores menos y un 15% menos de financiación. Vuelvo a repetir, no somos, el Partido Socialista ni ha sido, ni es, ni será una amenaza para la concertada, que ha demostrado que el Partido Popular sí que lo es para la educación pública. Muchísimas gracias. Gracias, señora Molina. Muchas gracias, señor alcalde. Vamos a ver, señora Molina, voy a desmontar lo que usted acaba de decir. La ministra Celaá, que no es una persona cualquiera, es la ministra del PSOE del Gobierno, la ministra que ostenta las competencias en educación a nivel del Estado. Hace una semana dijo, y reproduzco textualmente, de ninguna manera puede decirse que el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir centro educativo podría ser parte de la libertad de enseñanza. Pero no, esos derechos no emanan estrictamente de la libertad reconocida en el artículo 27 de la Constitución. Lo dijo ante una conferencia de FERE y se quedó tan pancha cuando realizó esas afirmaciones. Y es que yo me asombro del descaro. Pero es que además la ministra ignora el artículo 27.3, el artículo que asiste a los padres a que sus hijos puedan recibir formación religiosa y moral. Pero es que además le digo, la ministra Celaá no es la primera vez que mete la pata. Ya en julio del 18, con un mes nombrada como ministra, en una reunión con todos los consejeros de las distintas comunidades autónomas, dijo textualmente que la educación concertada puede estar o no estar. Y resulta curioso y llamativo y pendencioso que estas palabras provengan de Isabel Celaá. Fue viceconsejera de Educación en el País Vasco, la única comunidad de España con más alumnos en la red concertada que en la pública. Ministra que estudió en el Colegio Sagrado Corazón de Bilbao. Ministra que llevó a sus dos hijas al Colegio Bienaventurada Virgen María de Vizcaya. Esa es la marca del PSOE. Hacen de la incoherencia su seña de identidad. Pero no solo la ministra Celaá, Carmen Calvo, Margarita Robles, Nadia Calviño, José Luis Ábalo, Pedro Duque, Dolores Delgado, Fernando Grande Marlaska y Meritxell Batet. ¿Saben ustedes qué tienen en común todas estas personas? Además de ser ministros del Gobierno más nefasto de la historia de la democracia de España, tienen en común que ninguna de estas personas han estudiado en la pública. Todos han estudiado en centros concertados o privados. Así que, señora Molina, las lecciones de la defensa de la pública se las guardan ustedes para sus ministros, porque a nosotros no nos van a dar lecciones de ese tipo.
porque nosotros somos coherentes y, en mi caso particular, defiendo la concertada, pero defiendo la pública y soy coherente, porque trabajo en la pública, llevo a mis hijos a la pública y he estudiado en la pública. Muchas gracias, señora Lajara. No se lo tomen a mal ni por el plano personal, pero de verdad es que da casi miedo escuchar algunas de sus declaraciones en su primera intervención. Si ustedes tienen fobia, la izquierda tiene fobia a la libertad y particularmente a la libertad educativa, pero luego nos ponemos la pegatina de progre. En fin, someteremos a votación la enmienda a la totalidad. ¿Lo ve cómo le tienen fobia a la libertad? No quieren que hable. Vamos a votar la enmienda a la totalidad del Grupo Municipal Socialista. ¿Votos a favor de esa enmienda, por favor? 5 votos en contra, 12 abstenciones, 5 votos a favor de la enmienda, 12 en contra, 4 abstenciones. Rechazada la enmienda a la totalidad, someteremos a votación la proposición del Grupo Municipal Popular. ¿Votos a favor de esa proposición? 14 votos en contra, 7. Queda, por tanto, aprobada la proposición. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es una proposición, en este caso, del Grupo Municipal de Ciudadanos, también relativa a los conciertos educativos y a la libertad de enseñanza. Para la defensa de la proposición tiene la palabra la señora Puche. Buenas noches y un saludo a los profesores de los colegios concertados de Yecla. Ciudadanos es el partido de la libertad y por eso en este pleno hemos traído una moción que defiende la libertad de los padres a elegir centro educativo donde quieren que estudien sus hijos. Y para tener esa plena libertad hemos de hablar de la convivencia de la educación concertada con la educación pública, porque solo así se garantiza la libertad a elegir por parte de los padres el centro educativo. La concertada se creó porque la enseñanza pública no podía por sí sola dar cabida a toda la población en edad escolar. Precisamente fue creada por el PSOE. Yo voy a preguntar una cosa, lo voy a trasladar a nuestro municipio, a Yecla. ¿Qué pasaría con los 700 alumnos que están estudiando en la concertada de Yecla si no existieran esos 2 colegios? ¿Dónde los llevaríamos? ¿Aumentaríamos la ratio del resto de colegios? La concertada puede coexistir perfectamente con la educación pública y ambas deben convivir con igualdad de condiciones para que los padres puedan optar a elegir el centro educativo de sus hijos, sea público o concertado, en función de los criterios que estimen oportunos. Ciudadanos es el partido que más ha hablado en toda la legislatura de educación, pero lejos de utilizarla como arma arrojadiza entre partidos como han hecho PP y PSOE durante décadas, porque así estamos ahora, porque unos llegan al Gobierno y entonces la ley que tenían los otros no nos parece bien, vamos a modificarla y al final ha sido un arma arrojadiza entre ambos partidos que nos ha llevado a la situación de tener un fracaso escolar con unos porcentajes increíbles. Bien, lo que propone Ciudadanos es que por fin se hable de educación sin partidismos, con los sectores que están implicados y que por fin la educación esté garantizada sin menoscabos en función de que gobiernen unos u otros. Nosotros no traemos una declaración de apoyo institucional. Nosotros vamos a pedir medidas, que nuestro ayuntamiento inste al Gobierno de la Nación y al Gobierno de la región de Murcia a tomar medidas para garantizar la libertad de elección de centro educativo por parte de los padres y la convivencia entre concertada y pública. Y para ello proponemos medidas como que se impulse un pacto nacional por la educación, consensuado por todas las fuerzas políticas, los colectivos sociales y la comunidad educativa, para garantizar así la educación como herramienta para la igualdad de oportunidades, además de también garantizar la libre elección de centros educativos.
garantizando también que la educación no siga, como he dicho antes, siendo el arma arrojadiza de los partidos políticos y por fin podamos hablar de una educación de calidad y de estabilidad en la legislación educativa. Un pacto donde se recoja de manera clara y concisa el cumplimiento del artículo 27 de la Constitución española en cuanto a la libertad de centro educativo en todas las dimensiones que recoge este artículo. Activar la alta inspección educativa para velar el cumplimiento de la legislación y garantizar así la igualdad de todos en el ejercicio de sus derechos, deberes y libertades en educación, como bien digo, recoge el artículo 27 de la Constitución. Pedimos convocar la mesa sectorial de negociación de la enseñanza concertada para así revisar el sistema de financiación de la concertada para garantizar la gratuidad de un modelo de educación financiado con fondos públicos. Eso es muy importante, que tanto los padres de la pública como los de la concertada tengan la garantía de que la plaza de sus hijos cuesta lo mismo. Bien, también pedimos dotar a los centros financiados con fondos públicos, a todos, concertada y pública, de recursos suficientes para garantizar la igualdad de oportunidades de acceso a la educación. Fiscalizar también es muy importante para controlar y garantizar la gratuidad de todos los centros financiados con fondos públicos. Y cuando digo todos los centros, incluyo concertada y pública. Y en el último punto pedimos que nuestro ayuntamiento dé traslado a los colegios de educación concertada que hay en nuestro municipio del acuerdo que se lleve en este pleno. He terminado. Gracias. Muchas gracias, señora Puche. Por parte del equipo de Gobierno, la señora Lajara tiene la palabra. Ay, perdón. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, nosotros estamos de acuerdo en el planteamiento que realiza de la moción el Grupo Municipal Ciudadanos. Incluso previamente a la comisión informativa estuvimos viendo la posibilidad de realizar una moción conjunta porque entendíamos que ambas proposiciones pues tenían mucho en común. Bueno, pues al final no pudo ser, pero como le digo, estamos de acuerdo y vamos a votar a favor de su moción. Yo sí que quiero hacer una aclaración. En el punto que ustedes presentan, en el punto 4 de la parte propositiva, donde se insta al Consejo de Gobierno a que se intensifiquen los controles que garanticen la gratuidad y se realicen las actuaciones para supervisión de dicha gratuidad, sí que he de decirle que de manera que de oficio ya la Consejería de Educación realiza una inspección exhaustiva y una fiscalización de las cuentas de los centros concertados. Pero es que, además, la intervención general de la comunidad autónoma cada año, de manera aleatoria y sin previo aviso, realiza auditorías y audita las cuentas de un determinado número de centros concertados. Como le digo, estamos de acuerdo con su moción. El sentido de la concertada no es otro que el de la libertad, como decía, la libertad de las familias para elegir el tipo de centro que desean para sus hijos. Y para que se pueda elegir tiene que haber opciones, porque si no hay opciones no se puede elegir. Esto es como si el Estado dice, y voy a poner un ejemplo muy ilustrativo, si el Estado dice todos tenemos derecho a tener un coche, pero el coche ha de ser de esta marca y de esta categoría. No, perdone, es que yo a lo mejor con un utilitario a mí me es suficiente, pero es que a lo mejor mi compañera Sara pues necesita un monovolumen y a lo mejor mi compañero José Antonio pues necesita una furgoneta. Entonces, si no hay opción para elegir, no se puede garantizar la libre elección. Gracias, señora Lajara. El señor Martínez, por parte de Izquierda Unida, tiene la palabra. Yo lo que no comprendo es que si estabais de acuerdo en la moción, ¿por qué vamos a debatir dos veces lo mismo? Es un absurdo, es un absurdo. Y yo voy a explicar por qué. Esto es porque vosotros sí que utilizáis la educación como arma arrojadiza.
Nosotros decimos no, la concertada se creó con un motivo evidente, no es para garantizar la libertad de educación. Se creó durante los gobiernos de Felipe González para llegar a donde el Estado no podía llegar, porque llegábamos de una dictadura en la cual España estaba en una condición muy precaria. Por lo tanto, los primeros gobiernos se encontraron con un Estado en el cual necesitaban muchos centros docentes para poder llegar a todos los niños. Y la solución fue esa. Esto no está en la Constitución. Es decir, el derecho a libertad de enseñanza no es una obligación para el Estado de creación de conciertos educativos. Fue una solución a la que llegó un gobierno en concreto en un momento en concreto. Entonces, ustedes lo que hacen es una reinterpretación de la Constitución más allá de lo que interpreta el Tribunal Constitucional. Es decir, tan constitucionalistas que sois y os inventáis lo que dice la Constitución. Que por cierto, no es por nada, pero mi partido fue ponente de la Constitución, votó a favor de la Constitución y el de ustedes, la mitad del partido, votó en contra. Recuérdenlo, recuérdenlo. Hay diario de sesiones, mirad el diario de sesiones. Esto es así. Claro. A ver, un momento, por favor, señor Martínez, que el señor Villaescusa tiene incontinencia verbal. Haga usted el favor de respetar el turno de intervención del señor Martínez. Muchas gracias. Entonces, sospecho que estas mociones, que además la señora ministra lo único que dijo, se ha sacado aquí sus declaraciones de contexto, es la interpretación del Tribunal Constitucional y lo que dice la Constitución, ni más ni menos. No dijo que el Gobierno quiere cercenar la libertad de los padres para que puedan elegir centro educativo. Los padres pueden elegir centro educativo, pero dentro de un encaje legal. Es decir, es un derecho de configuración legal, no lo dice la Constitución. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Martínez. Le recordaré al señor Villaescusa que es el alcalde, que en este caso soy yo, quien modera y dirige los debates. Es así. El reglamento dice lo que dice y hay que respetarlo, señor Villaescusa, por más que a usted no le venga bien o no le parezca oportuno. ¿Hay alguna intervención por parte del Grupo Municipal Socialista? ¿La señora Molina o el señor Villaescusa? ¿Quién es el portavoz, por favor, para este tema? Señora Molina, tiene usted la palabra. Muchas gracias. No creo que sea tal disparate hacer un comentario cuando todo el mundo hace comentarios a lo largo de las intervenciones de los plenos. No obstante, bueno, ya centrándonos en la moción de Ciudadanos, que bueno, parece que está monopolizado el tema hoy, el Grupo Socialista no puede votar favorablemente esta proposición. Es cierto que sí compartimos algunos aspectos, como la mesa sectorial que revise, fiscalice la financiación de la educación concertada, algo que el Partido Popular descafeinó con la LOMCE. También estamos de acuerdo en garantizar calidad, equidad e igualdad en los centros financiados con fondos públicos con el fin, o al menos así lo hemos entendido nosotros, de garantizar que se atienda a diversidad y que existe igualdad de oportunidades con respecto a los centros públicos y también, por supuesto, en controlar la gratuidad. Pero no podemos compartir el punto número 1 de su propuesta de acuerdo porque, igual que le ocurre al Partido Popular, confunden o manipulan el artículo número 27.1 de la Constitución y la sentencia, efectivamente. En su propuesta de acuerdo, en el punto número 1, dicen revisar y reformar la Ley Orgánica 8/85 con el objeto de que recoja de manera clara y concisa el cumplimiento del artículo 27 de la Constitución en cuanto a libertad de elección de centro. De verdad, díganme, ¿dónde aparece la dichosa libertad de elección en la Constitución española? Porque les vuelvo a repetir, en España la libertad de enseñanza es constitucional y está absolutamente garantizado en todos los centros educativos. La libertad de elección está en la ley, concretamente en el 84 de la LOE y en el 116 de la LOMCE. Señora Lajada, el sentido de la educación concertada no es la libertad de elección. El sentido de los conciertos educativos es la libertad de elección allá cuando no hay centros públicos posibles y donde no hay plazas que se puedan dar públicas a los padres. Igual, me ha quedado la evidencia ya, el problema está en que usted compara la educación de los niños y de las niñas con los coches. Es ahí
en el artículo 27.5, cuando ya no hay recursos públicos, es ahí cuando los poderes públicos, artículo 27.5 de la Constitución, deben garantizar el ejercicio efectivo del derecho. Y vuelvo a repetir, ese es el sentido de los conciertos educativos. En ningún momento crear centros para poder elegir los padres y las madres. ¿Qué pasaría, decía la señora la portavoz de Ciudadanos, qué pasaría si no hubieran centros concertados? Pues que tendrían que haber más públicos, ni más ni menos. Tenemos los concertados que tenemos porque ahí no llegaba, por ejemplo, la educación pública. El más claro ejemplo en Yecla, AMPI. No hay un centro de educación especial en Yecla, se crea uno concertado. Y es lo más claro, por ejemplo, por ponerlo, llevarlo al término de Yecla. El Grupo Socialista ni cuestiona la libertad de enseñanza, vuelvo a repetir, garantizada en todos los centros educativos, ni el derecho de la creación de centros, de nuevos centros, que es lo que queremos dejar claro también, es que se pretende, digamos, tanto por Partido Popular como por Ciudadanos, presentar una vulneración al derecho de elección de centro cuando éste no está recogido en la Constitución, en ninguna parte. Se está obviando o manipulando el marco constitucional para imponer un modelo educativo que cuando en muchas situaciones no hay una demanda de plazas, no hay una necesidad, vuelvo a repetir, un derroche de recursos en muchos casos. Señora Molina, por favor, tiene que acabar. Termino ya. Entendemos que el fondo de su proposición no es el mismo que el del Partido Popular, pero vuelvo a repetir, mientras se confunda, se manipule o se ignore de esta manera el punto 27.1 de la Constitución, no podemos estar a favor. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, señora Molina. Por parte del Grupo Municipal de Ciudadanos, grupo proponente de esta moción, la señora Puche tiene la palabra. Bueno, a mí me gustaría decirles a PSOE y a Izquierda Unida que cuando argumenten en una comisión informativa que quieren llevar una moción conjunta de los 4 partidos a pleno porque están de acuerdo con las mociones que presentamos PP y Ciudadanos con respecto a la educación, pues que se aclaren, porque eso fue lo que se acordó en comisión informativa, presentar una moción de los 4. No, entonces, bueno. ¿Qué manía, perdón, es que vamos a ver, estamos un segundo, incluyendo señora la Puche, pública. ¿qué manía tienen ustedes de no respetar el turno de intervención del resto de concejales? Por favor, está la señora Puche en el uso de la palabra y se merece que todos la escuchemos con un mínimo de respeto. Estamos en un pleno, en una cafetería de un bar. Tiene usted la palabra, señora Puche. Por otro lado, me gustaría preguntarle tanto a la señora Molina como al señor Martínez qué harían ustedes, que lo he preguntado antes, con los 700 y pico niños de la concertada en Yecla. Crear un colegio público. Sí, tan fácil es. ¿Qué harían ahora mismo? Aumentar la ratio de los colegios públicos. Esa es su solución. Entonces, creemos que la convivencia de la concertada, además de garantizar, como hemos dicho, la libertad de elección, los padres que acceden a la concertada acceden por muchísimos motivos, porque puede dar otras opciones diferentes, y hablo del municipio de Yecla, el horario, por ejemplo, puede dar otras opciones diferentes a lo que ofrece la pública en nuestro municipio. Entonces, me gustaría saber qué harían ustedes con esos 700 niños, se lo pregunto. Bueno, sí, yo si el señor presidente del Pleno le concede la palabra, que me conteste. Pero continúo. Nosotros hemos traído a Pleno, continúo, si me escuchan, nosotros hemos traído a Pleno una moción que quita eso que a ustedes les rechina, que es la palabra religión, para ver si eran capaces de apoyar una moción que habla de la libertad de los centros, de la elección de centros educativos, tanto concertada como pública, quitando esa palabra que a veces les rechina, y tampoco han sido capaces de apoyar esta moción. Y no tengo nada más que decir. Me gustaría saber qué harían ustedes con los 700 alumnos que hay ahora mismo en la concertada en nuestro municipio. Por la pregunta que ha formulado la señora Puche, se la ha hecho en la primera intervención y ustedes o no han contestado, o yo lo que he entendido es que se abran más centros públicos, lo que he interpretado de su intervención.
Si usted quiere matizarle ese tema, yo le doy a usted 15 segundos. Yo creo que he respondido a la intervención. He dicho que si no existieran esos centros, esos concertados serían públicos. Lógicamente, los poderes públicos 27.5 deben de velar porque por ese derecho se haga efectivo. Y todos los centros, lógicamente, tampoco son religiosos. Gracias, señora Molina. Queda claro, por tanto. Para cerrar el debate, tiene la palabra la portavoz del equipo de gobierno, señora Lajara. Muchas gracias, señor alcalde. Por seguir con el hilo de la pregunta que realizaba la señora Puche, solamente matizarle que no son 700 alumnos, sino tenemos en cuenta los alumnos también de secundaria, son 920 alumnos los que… Bueno, pero ya le digo yo a la señora Molina que con 3.700.000 euros que se sufragan esos 900 alumnos y el sueldo de los 60 profesores, no le da, ¿eh? Y si quiere construir un colegio, no le da con 3,7 millones para construir un colegio donde meta a los 900 y a los 60 profesores. No le da. Le digo, claro que ustedes nos van a apoyar. El PSOE no puede apoyar esta moción, pero le voy a decir yo, señora Puche, por qué no se la pueden apoyar. Porque el PSOE fue el que se levantó de la mesa de las negociaciones del Pacto por la Educación. Por eso no la pueden apoyar. Y luego le digo, por otro orden de cosas, al señor Martínez, que a ver si ahora nosotros le vamos a tener que pedir permiso a usted de las mociones que nosotros consideramos que tengamos que presentar. Le digo, en lo que llevamos de legislatura, llevamos 5 mociones conjuntas presentadas. De esas 5 mociones conjuntas, se lo digo, con la mayoría absoluta más amplia de la historia de este ayuntamiento. Así es que no aluda usted a la incapacidad de negociación. Y tampoco utilizamos la educación como arma arrojadiza. Lo que pasa es que somos vehementes en nuestro argumento de defender una y la otra. Lo que pasa es que ustedes, para defender a la pública, consideran que tienen que atacar a la concertada. Y vuelvo a decir, son 2 sistemas del sistema educativo, tanto la educación concertada como la educación pública, complementarias. Una no es subsidiaria de la otra, pese a que la señora Molina lo repita 100 veces. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Lajara. A mí sí que me llama la atención que tanto PSOE como Izquierda Unida defiendan a capa y espada la Constitución, reprochen lo que dicen que hizo un partido que además ya no existe a día de hoy, en el año 78, cuando a día de hoy, lo cierto y verdad, señor Martínez, es que usted representa a un partido que cuestiona la monarquía parlamentaria, que establece la Constitución, y además lo reconoce. Y a día de hoy, ustedes son representantes de un partido que está negociando un gobierno con condenados por sedición, con condenados por dar un golpe de Estado. Así que lecciones de Constitución, las justas. Someteremos a votación la moción del Grupo Municipal de Ciudadanos. ¿Votos a favor de esta moción? 14. ¿Votos en contra? 2. ¿Abstenciones? 5. Queda, por tanto, aprobada la moción del Grupo Municipal de Ciudadanos. Llegamos al punto número 6, proposición del Grupo Municipal Socialista sobre medidas que luchen contra la falta de relevo generacional en la agricultura. Para la defensa de esta moción tiene la palabra nuevamente la señora Molina. Muchas gracias. Bueno, hoy, aparte de la libertad de enseñanza, ha quedado clara otra cosa bastante importante, la preocupación de este Pleno por la grave situación de nuestros acuíferos. Lo que el Grupo Socialista desea es que también quede clara la preocupación de la corporación ante la alarmante falta de relevo generacional en la agricultura yeclana, la tradicional, la autóctona. Y que piensen ustedes en qué será de nuestro término dentro de unas décadas cuando quienes cuidan la tierra y los recursos, como siempre se ha hecho en Yecla, ya no estén. Yo les puedo decir cómo la imaginamos nosotros, un término desertificado. En primer lugar, por el agua, pero en segundo lugar, y tan preocupante como el primero, porque vamos caminos de convertirnos en un término municipal plagado de fincas abandonadas, yermas por la falta de relevo generacional. Esta falta de relevo generacional no es algo nuevo. De hecho, viene dándose desde hace décadas con el auge industrial que vivió nuestra ciudad durante los años 60.
Pero a pesar de no ser nuevo, sí que es cierto que se ha intensificado notablemente con el paso de los años y ya no hay jóvenes que quieran trabajar en el campo, por lo menos no lo suficientes para poder dar continuidad a este sector. Sabemos que el Ayuntamiento no tiene competencias realmente en agricultura, pero sí que debemos de intentar buscar soluciones y apoyar el sector. El Grupo Socialista está convencido de que desde aquí se puede desempeñar un papel importante para luchar contra esta falta de relevo generacional provocada, entre otras cosas, por lo poco atractivo que resulta el campo para los más jóvenes. Debemos de asumir el reto de poner en valor la agricultura y la ganadería y dignificar el duro trabajo del agricultor y el ganadero, primero por preservar nuestro entorno y segundo porque es un importante nicho de empleo. En la moción hacemos una reflexión que quiero compartir ahora para que hagan ustedes, compañeros y compañeras de corporación, y también todas las personas que hoy nos acompañan tanto desde aquí como desde sus casas. Estamos en la era de lo ecológico, de la cultura del vino, de valorar la calidad y, sin embargo, cuando mejor considerados están nuestros productos, los productos que salen de nuestra tierra, peor considerados están quienes los cultivan, más solos se encuentran y peor remunerados están, porque el valor de lo que se produce no llega a quienes lo producen. Y este es otro también de los condicionantes que se suma a la falta de relevo generacional para el abandono de tierras y la despoblación del medio rural. Es por eso que hoy el Grupo Socialista propone unas medidas que están en nuestra mano para evitar esa falta de relevo. Siempre hemos defendido de que la oferta educativa de nuestra ciudad debe de estar ligada a la actividad económica que genera la ciudad. Así sucede en el sector del mueble, pero no en el sector de la agricultura. Y la formación es necesaria para profesionalizar el sector, ponerlo en valor y dignificar la dura tarea de los ganaderos y de los agricultores. Existen diferentes ciclos formativos de la familia agraria, FP básica en actividades agropecuarias, grados medios en aprovechamiento y conservación del medio natural y grados superiores en ganadería, asistencia en sanidad animal, paisajismo y medio rural, etcétera. También hay programas mixtos de empleo y formación relacionados con la agricultura o el mantenimiento de zonas verdes. Son salidas formativas que debemos de exigir desde este Ayuntamiento para nuestros centros, tanto a la Consejería de Educación y Cultura como a la Dirección General de Servicio Regional de Empleo y Formación. Y así, de hecho, lo pedimos en la proposición, con el fin de profesionalizar la agricultura, dar salida laboral a muchos jóvenes de Yecla y evitar el abandono de las tierras de nuestro término. También es necesaria la ayuda del Ayuntamiento a este colectivo, como pedimos en la proposición, con la creación de una mesa de trabajo con agricultores, ganaderos, sindicatos agrarios, técnicos de ayuntamiento, etcétera, con el fin de estudiar una posible diversificación de la agricultura a otros cultivos que necesiten menor cantidad de agua y donde se les asesore sobre las ayudas, por ejemplo, de los fondos europeos disponibles, ya que en estos momentos las ayudas van a ir dirigidas a la sostenibilidad para luchar desde la agricultura contra el cambio climático. Lógicamente, para realizar este punto necesitamos de mayor presupuesto en el Servicio de Agricultura Municipal. Tenemos que preguntarnos qué queremos para Yecla dentro de unos años. Si queremos grandes empresas agrícolas o ganaderas, si queremos fincas y fincas yermas que favorezcan la desertificación o si queremos agricultores, ganaderos que trabajen en pro de la sostenibilidad del medio ambiente, de la calidad y de la salud. Hoy les proponemos uno de los pasos que creemos importantes y que a nuestro juicio es necesario y esperamos que tenga el respaldo de toda la corporación. Muchas gracias. Gracias, señora Molina. Por parte del equipo de Gobierno tiene la palabra el señor Verdú. Sí, gracias. Buenas noches. Está claro que la formación en cualquier área es fundamental en la sociedad actual. Por eso, desde este equipo de Gobierno venimos realizando un importante esfuerzo para ofertar la formación necesaria a nuestros jóvenes, que les permita abrirse puertas laborales. Hay más de 10 ciclos formativos en nuestra ciudad, entre mueble y carpintería, entre gestión administrativa, diseño, educación infantil, animación sociodeportiva,
aplicaciones web, instalaciones eléctricas y automáticas, auxiliares de enfermería, higiene bucodental. También hay programas formativos de profesional especial, de auxiliares de comercio, pero además está la Escuela Oficial de Idiomas, la UNED, la Educación de Adultos, la Universidad Popular o Ruta del Vino, donde hay un extenso programa de formación en diversos temas, que entre ellos los relacionados también con el turismo, la jardinería mediterránea y la huerta ecológica, entre otros. Y una de las principales propuestas para nuestros jóvenes que apoyaron la mayoría de los yeclanos en las pasadas elecciones, como es la creación de la Escuela de Hostelería en nuestra ciudad. La máxima que ha guiado la búsqueda de la oferta formativa ha sido la preparación de nuestros jóvenes para encontrar una alternativa laboral o mejorar, si es posible, sus aspiraciones profesionales. Pero cuando uno estudia es para buscar una salida laboral. Y el problema de nuestra agricultura, lamentablemente, señora Molina, no es la falta de formación de nuestros jóvenes. Si los hijos de nuestros agricultores tradicionales no siguen con las explotaciones de sus padres, si un joven no se anima a montar una explotación y dedicarse a la agricultura y a la ganadería, no es por falta de formación o medios para adquirirla, es por lo mismo que su padre o su abuelo la están abandonando. Porque los precios que se pagan por las cosechas no les da para vivir con las producciones que genera la agricultura tradicional en secano que usted defiende. Es la falta de rentabilidad, señora Molina, y el PSOE, que es un partido ahora mismo desnortado, que dice una cosa y la contraria sin ningún tipo de pudor, y lo estamos viendo continuamente en el de Gobierno nacional, que lo mismo pasan de llamar extremistas a los de Podemos, y de decir que no pueden dormir si ellos estuvieran en el Gobierno, que le dan 3 ministerios. Y lo mismo le pasa a usted con esta moción esta noche. Está muy bien venir hoy aquí y tratar de quedar bien delante de las cámaras, pero ¿qué ha hecho el PSOE para apoyar a nuestros agricultores en los últimos años? Se lo digo yo, peor que nada. Han estado poniendo palos en las ruedas constantemente y criminalizando a nuestros agricultores. Quiero recordar que fue el PSOE el que negó el agua necesaria a esta comarca, cargándose el trasvase del Ebro. Resulta irónico que se muestren como defensores de la agricultura los mismos que la dejaron sin el recurso principal que necesita, el agua. Pero desde el PSOE no solo se criminaliza a los agricultores por gastar agua, también lo hacen por echar basura para mantener fértil el terreno. Incluso en el pleno de septiembre ustedes trajeron aquí a debatir y nos pedían que aprobásemos una tasa para cobrarle a los agricultores por abonar las tierras o para circular con su maquinaria y con sus vehículos por los caminos rurales. Eso es lo que le preocupa al PSOE, la agricultura y los agricultores. Que ni siquiera fueron capaces, y está el señor Villaescusa hoy aquí, que entonces estaba de portavoz, ni siquiera fueron capaces de votar a favor para la creación de Ruta del Vino, que es un proyecto de promoción de la agricultura tradicional, y tampoco apoyaron los vinos de denominación de origen, y aquí en este pleno defendían que se promovieran los vinos de la tierra, de Murcia. ¿Lo recuerda usted, señor Villaescusa? Pues ese es el apoyo que hacen. Vamos a votar a favor, como he dicho, porque el equipo de gobierno del Partido Popular es el primero que está trabajando por la ampliación de la oferta formativa a nuestros jóvenes. Ya solicitó en septiembre, señora Molina, un programa mixto de formación y empleo de 213.000 euros para actividades auxiliares en conservación y mejora de montes. Todos los años dota económicamente en sus presupuestos al Departamento de la Agricultura y trabaja con los agentes implicados en la búsqueda de soluciones a la diversificación agrícola, con los sindicatos agrarios, con la Mesa del Vino, con la Mesa del Turismo o el respaldo a la denominación de origen. Todo esto que ahora nos pide el Partido Socialista y que si se leyeran los documentos de la gestión municipal sabrían que ya se está realizando. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Verdú. Por parte de Ciudadanos, tiene la palabra el señor Puig. Muchas gracias, señor Ortuño.
Bueno, yo no sé realmente a qué hemos venido a hablar de esta moción, es decir, no me queda claro, porque esto es un batiburrillo de que pido unas cosas u otras, incluso en las locuciones que ustedes han tenido es que ni me sigue sin quedar claro qué es lo que realmente piden. Creo que aprovechan nuevamente la coyuntura para, en vez de hablar de la formación, que es lo que necesita nuestra ciudad, un plan ambicioso de formación, no un plan a medias, como siempre nos quedamos, pues ustedes se ponen a hablar de una cosa u otra, es decir, sacan la pistola, disparan para un sitio, disparan para otro, piden una FP, piden programas de empleo, piden mantenimiento de jardines y zonas verdes, piden también mesas de mayor dotación de presupuesto, piden una mesa de trabajo para la diversificación de la agricultura. Para si al final cae algo, así se apuntan ustedes el tanto. Bien, señor Verdú, solamente le quiero decir una cosa. No se aproveche usted de las pocas cosas que nosotros hemos dicho siempre y hemos manifestado, porque usted se aprovecha y dice que poner en marcha un centro de hostelería es algo que el Partido Popular ha defendido a ultranza, y le quiero recordar que efectivamente el Partido Popular ha defendido a ultranza, perdóneme usted, ¿vale? Pero le recuerdo que la propuesta nació en este pleno y la presentó Ciudadanos, y le recuerdo que esta misma propuesta la presentó Ciudadanos en la Asamblea Regional, donde se aprobó de manera unánime por todos. O sea, comparta usted con nosotros cosas que usted quiere hacer para el pueblo, porque nosotros hemos trabajado para que eso sea una posibilidad. Miren, como usted se empeña en hablar de relevo generacional, yo les voy a decir a usted que el mayor esfuerzo o la mayor medida política que se ha hecho para ese relevo generacional que ustedes tanto hablan, pero no solamente en la agricultura, sino en muchos más aspectos, es que Ciudadanos condicionara un gobierno en la región de Murcia para eliminar un impuesto de sucesiones, que a la larga es lo que ha demostrado que ese impuesto es lo que realmente ha hecho poco viable esa regeneración que ustedes, o ese relevo generacional a que ustedes hacen o dicen. Miren, los jóvenes no quieren ser agricultores. Los jóvenes no quieren ser agricultores. Y hay una falta de vocación. ¿Que con la formación podemos contribuir por ello? Claro que sí, y nosotros votaremos a favor de esta moción porque pensamos que se puede hacer. Pero miren, empiecen ustedes la casa, no empiece la casa por el tejado y empiécela por los cimientos, que es importante. Miren, lo primero que necesita Yecla es un diagnóstico y una evaluación de las necesidades educativas que necesita nuestro municipio. Eso es una moción que nuestro partido político trajo en la pasada legislatura y que se votó en contra por parte de este ayuntamiento. ¿Y por qué es necesario? Porque, mire, lo primero que tenemos que hacer es intentar saber si se produce algún tipo de grado de eficiencia, porque ustedes están pidiendo unos grados o unos ciclos de formación en agricultura cuando a escasos 20 kilómetros tenemos un centro que cumple todos los requisitos en Jumilla para poder dar este tipo de educación. A lo mejor lo que nos tendríamos que plantear es que medidas de comunicación o de transporte nos tendríamos que estar planteando para poder asistir a este centro. Porque, mire, los jubillanos también les gustaría tener un hospital, pero los tenemos en Yecla. Por lo tanto, la política nace desde un punto de vista de eficiencia, no de pedir lo que haga falta. Y miren, lo que hace falta en Yecla, sinceramente, y para eso, sin duda alguna, si no hay pasta, pues no hay fiesta. Pero lo que Yecla necesita realmente es un trabajo para que pongamos en marcha un centro de formación profesional integrado en nuestro municipio, que a la postre lo que necesitamos, esa oportunidad que nosotros perdimos, que ustedes desde la izquierda denostaron esa posibilidad. Ustedes hablaban de la formación profesional como una enseñanza de segunda. Ustedes defendieron que hubiera un tercer instituto, un instituto que hoy ni tan siquiera tiene la posibilidad de tener un bachillerato. Por lo tanto, mira, yo bienvenidos que ustedes empiecen a creer en la formación profesional. Y señor Ortuño, déjeme, termino pronto, pero anteriormente... Sí, señor Puche, haga usted el favor, vaya antes terminando, con los 5 minutos ni te saqué. No. A usted le encanta cortarme, como siempre. Señor Puche, por lo tanto... Perdón un segundo, le paro el tiempo. Usted tiene 3 minutos en la intervención, va usted por 3:45 y usted entenderá que yo, cuando digo 3:45, le diga, por favor, vaya concluyendo. Usted le sabe mal, pero es que esto funciona así. El anterior quiero que me aplique el mismo rasero. El anterior, algunos hablaron 6 minutos cuando les correspondía 3. Mire, yo lo único que le he dicho es que le digo señor que Puche, perdone, no es cierto. Bueno. Tiene usted la palabra. Venga, perfecto. Yo lo único que quiero realmente decirle a ustedes es que me parece buena la propuesta, la votaremos a favor, pero que el problema con la agricultura en nuestro municipio no tiene que ver nada con la formación. Quiero que les quede claro y dejen de utilizar la formación y sobre todo dejen de utilizar a los agricultores, porque lo que yo creo que tenemos que hacer es un trabajo exhaustivo para intentar que la agricultura sea una posibilidad en nuestro municipio, pero no por el camino que ustedes marchan, señores del Partido Socialista. Muchas gracias, señor Puche. Por parte de Izquierda Unida, señor Martínez tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, nosotros en Izquierda Unida estamos de acuerdo con el espíritu de esta moción del Partido Socialista.
también tenemos coincidencia en el análisis. No obstante, el texto concreto de la proposición de los acuerdos nos sugiere ciertas dudas que se las voy a preguntar, a ver si me las puede responder ahora la concejala del PSOE. También me ha hecho mucha gracia el tema de la pregunta que ha hecho el señor Verdú al PSOE de qué ha hecho el Partido Socialista por la agricultura. Vale, yo diría, ¿qué ha hecho el Partido Popular por la agricultura? Porque yo recuerdo que las competencias de agricultura son de la comunidad autónoma. Yo no sé si recordáis quién gobierna esta comunidad autónoma desde los años 90, muchos años. Entonces, la situación de la agricultura, digo yo, no sé, digo yo, la situación de la agricultura actualmente, digo yo que algo de responsabilidad tendrá el Partido Popular. No sé, son cosas que yo pienso, que pasan por mi cabeza. Después también Ciudadanos se ha puesto a hablar de otras cosas que no tenían que ver con la agricultura. Se ha puesto a hablar del impuesto de sucesiones, de los logros que se atribuye a Ciudadanos, cuando el tema del impuesto de sucesiones siempre ha sido una falacia, porque realmente hasta cierto nivel, digamos, de herencia no se pagaban impuestos. Entonces fue un impuesto que se quitó a los ricos y punto. Vale, en cuanto a la moción, para ceñirnos a la moción, a mí lo que me crea dudas es, en cuanto a la formación profesional, según está planteado aquí, ¿cómo sabemos qué tipo de FP podría tener interés para la población de Yecla? Yo creo que a lo mejor hubiera sido más adecuado presentar algo así como un estudio de necesidades o alguna historia así. En el segundo punto estamos totalmente de acuerdo. La oferta de curso del INEM es claramente insuficiente en Yecla, pero es que no en el tema de la agricultura, en todos los temas. Tú te ves cursos en otras localidades de población similar a Yecla y es mucho más amplio. Y para dotar más recursos a la Concejalía de Agricultura, ¿para qué? O sea, ¿en qué se gastarían esos recursos? Porque solo pone dotar de más recursos, pero si tú dotas de más partidas, pero no se pueden gastar en nada. Lo digo porque como el Ayuntamiento no tiene competencia en agricultura, que la tiene la comunidad autónoma, que por eso estamos como estamos, por culpa de la comunidad autónoma, pues no sé para qué servirían esos recursos. Después, la mesa de trabajo no entiendo si sería a nivel local, regional o estatal. Muchas gracias. Gracias, señor Martínez. Por parte del Grupo Municipal Socialista, la señora Molina tiene la palabra. La verdad es que menudos rodeos han dado para decir que van a votar a favor tanto Partido Popular como Ciudadanos. Aquí, efectivamente, un derroche de presumir. Hemos presentado esto, hemos presentado lo otro, ustedes han hecho, nosotros hemos hecho. Señor Martínez, me ha quitado la pregunta. ¿Qué ha hecho el Partido Popular en la agricultura, por la agricultura en la región, que es quien tiene competencias? Pues yo solo se lo voy a contestar. Des una vuelta por el campo de Cartagena. Ya está, sobran las palabras. Está claro que no es la solución, señor Puche, al problema que tenemos con la agricultura en Yecla. Claro que no, pero vuelvo a repetir, si no tenemos competencia en agricultura, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos exigir formación para Yecla? Pues hagámoslo, pero sinceramente consideramos que tenemos que hacer lo que esté en nuestra mano para evitar esa fuga masiva del campo, porque es un trabajo absolutamente tan digno como cualquier otro y es un nicho de empleo. Otro factor importante son los precios, claro que sí. De hecho, en la moción lo decimos. Cuando mejor valorados están los productos, cuando más se valora la calidad y la denominación de origen y otros asuntos, peor pagado está el agricultor. Eso no tiene sentido. Lástima, sinceramente, que quizás sea muy tarde cuando nos demos cuenta de que todo, absolutamente todo, sale de la tierra y todo sale del campo. El señor Verdú decía que había hecho el PSOE, que había hecho, que si el trasvase, madre mía, de verdad. No sé, igual usted no recuerda que Europa negó esa ayuda, pero vamos a ver. También confunde las tasas con grandes explotaciones a las tasas a pedir ayudas, o sea, a pedir ciclos formativos o otros, por ejemplo, los PMEFs en agricultura. Dice que vamos en contra de los agricultores cuando al fin y al cabo aquí nosotros nos hemos hinchado a presentar propuestas por la agricultura, por la sostenibilidad
Y cuando, sinceramente, las tasas y lo que no me queda claro es usted a qué tipo de agricultor defiende. Se lo digo de verdad, si al tradicional, al sostenible o a los de arriba. La semana pasada, bueno, señora Martínez, efectivamente, si el Servicio de Agricultura va a tener que estar más encima, igual hace falta de más personal. No soy yo tampoco quien para valorarlo. Igual luego esta proposición, si sale adelante y se ve que no es necesario dotar de más presupuestos porque se puede abordar todo, nosotros, por si acaso, para que no nos digan, llegado el momento, que no hay presupuesto, pues ya casi que nos adelantamos. Quería decir también que la semana pasada se celebró una reunión con COAG a la que asistió este grupo municipal y uno de los problemas clave que hablaron todos fue de la falta de relevo generacional. La falta de relevo generacional. Y otra cosa a tener muy en cuenta es que las ayudas que vengan de Europa van a estar orientadas todas a la sostenibilidad. ¿Por qué? Y medioambiental. ¿Por qué? Porque se va a intentar actuar desde las fincas de secano para que éstas sean absorbedoras de CO2, aquello que también trajimos a pleno y nos dijeron que es que somos los más defensores de tal. Pero, en fin, no obstante, sinceramente, creo que este es uno de los pasos que no es el más importante, a lo mejor que no es el más efectivo, pero que lo tenemos que dar porque es de las pocas cosas que podemos hacer en Yecla para fomentar ese relevo generacional y que no se queden yermas nuestras tierras. Espero que la apoyen y muchísimas gracias. Gracias, señora Molina. Y para cerrar el debate tiene la palabra el portavoz del equipo de Gobierno, señor Verdú. Sí, muchas gracias. Mira, en primer lugar, pues no tengo ningún problema en reconocer el interés también de Ciudadanos en esta propuesta, como pues reconocerá usted que la defensa de ese centro integral de formación la hacía el PP porque Ciudadanos ni siquiera existía por aquella época. En segundo lugar, explicarles lo que hace el PP con la agricultura, que es el ejemplo, lo que es Murcia y Valencia, una agricultura no subvencionada y rentable y productiva. Al contrario que las comunidades autónomas históricamente gobernadas por el PSOE, como es Andalucía, Extremadura o Castilla-La Mancha, que su agricultura es plenamente subvencionada. Y en tercer lugar, señora Molina, defiendo el derecho del agricultor a realizar su trabajo como considere oportuno y como entienda que mejor le sirve para llevar a su familia hacia adelante. Pero miren, está muy bien que todos vengamos aquí y echamos nuestro discursico, pero esto es mucho más sencillo. Deberíamos aprender de los refranes de nuestros mayores y de los dichos de nuestros mayores. Y yo esta noche me he traído aquí uno para leérselo. Mira, parezco Albert Rivera, sin querer. Dice: cava profundo, riega y echa basura y, con perdón, y cágate en los libros de agricultura. Esto que quiere decir que para que una planta se desarrolle necesita agua y basura o estiércol. Para eso no hay que estudiar mucho, señora Molina. Es de lo primero que nos enseñan en la EGB. Pues bien, el PSOE propone que formemos a nuestros jóvenes en agricultura para luego que trabajen sin las condiciones básicas para cultivar. Hoy hemos aprobado una moción remitiendo a Confederación Hidrográfica del Segura nuestra preocupación por la sobreexplotación de los acuíferos. Y desde 2008 estamos sobreexplotando los acuíferos porque el PSOE vendió el agua de nuestra comarca a cambio del apoyo de los catalanes y del Partido Nacionalista Vasco para llegar al Gobierno. Podríamos estar más de 10 años recuperando nuestros acuíferos, pero nos vendieron, señores del PSOE. Ese fue el precio que pagamos por tener de presidente a Zapatero. Veremos a ver ahora qué nos toca pagar a los nacionalistas para que Pedro Sánchez se quede en el sillón. ¿De qué sirve dar a conocer a nuestros jóvenes la importancia de mantener la fertilidad de nuestros suelos para que sean receptores de CO2 y frenar el cambio climático, como estuvimos viendo con COAG en la jornada formativa? Digo, ¿de qué nos sirve enseñarle eso a nuestros jóvenes si luego nos quejamos y no los dejamos regar ni echar basura? ¿De qué sirve el conocimiento si luego no dejamos que lo puedan aplicar? Está bien decir que apoyamos a nuestros agricultores, pero hay que demostrarlo. Que aquí, si una empresa del mueble amplía sus instalaciones y moderniza su producción, todos lo vemos muy bien.
y nadie lo critica, pero si a uno agricultor moderniza sus instalaciones y genera más empleo, entonces a ese agricultor le decimos que es un delincuente que esquilma nuestros recursos. Y mientras tanto, a la empresa nos parece muy bien y nadie critica que vaya a gastar más madera, que vaya a contaminar más o que vaya a hacer un mayor gasto energético. Seamos serios, por favor, porque una cosa es exigirle a los agricultores el cumplimiento de la ley y que se aplique el manual de buenas prácticas agrarias. Señor Verdú, por favor, tiene que acabar. Estoy terminando ya, señor alcalde. Y otra distinta es que estemos llamando a los agricultores delincuentes porque se limitan a hacer su trabajo. Es importante garantizar la formación de nuestros jóvenes agricultores, pero es urgente garantizar una salida laboral que les permita vivir de su trabajo y eso es lo que nos tiene que preocupar a todos. Muchas gracias. Gracias, señor Verdú. Sometemos a votación la proposición del Grupo Municipal Socialista. ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidad. Punto número 7. Proposición del Grupo Municipal de Izquierda Unida Verde sobre autoconsumo de energía eléctrica en edificios municipales. Para la defensa de la proposición tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida, señor Martínez. Muchas gracias. Hoy día es una evidencia que el clima está cambiando. En la actualidad, muy pocas personas niegan esta circunstancia. Solo ciertos poderes económicos y algún partido de ultraderecha niegan que el mundo esté sufriendo un proceso de cambio climático. Un proceso que ya está teniendo consecuencias evidentes. Por ejemplo, en nuestra zona los veranos cada vez son más largos o, por ejemplo, sufrimos con más frecuencia fenómenos meteorológicos como las danas. El principal problema es que las instituciones públicas han tardado mucho en reaccionar y que no se ha empezado a actuar de forma decidida hasta hace bien poco. No obstante, parece que se está produciendo un despertar internacional, lento, pero se está produciendo un despertar, y que en los últimos años el cambio climático se está convirtiendo poco a poco en una de las prioridades de la agenda internacional. Aunque puede que aún haya alguien que se haga la siguiente pregunta: ¿qué es el cambio climático y qué consecuencias tiene? Pues el cambio climático consiste en la subida de las temperaturas medias del planeta y sus consecuencias son muy variadas y muy negativas. Así, algunas de las consecuencias son las siguientes: deshielo de las zonas frías del planeta, subida del nivel del mar, aumento de la frecuencia de las condiciones meteorológicas extremas, incremento de los incendios forestales, extinción de muchas especies de flora y fauna, desaparición del agua potable o desertificación. Ojo, que en Yecla se convertirá en un desierto si las temperaturas suben más de 2 grados. Así, llegado a este punto, hemos de preguntarnos ¿qué produce el cambio climático y cómo se puede detener? Pues como la mayoría de vosotros y vosotras conocéis, la subida de las temperaturas es producida por la emisión de gases de efecto invernadero. Y el gas de efecto invernadero estrella es el CO2. Este gas se produce principalmente por la combustión de combustibles procedentes del petróleo. Así que la forma de reducir el calentamiento global consiste en disminuir el consumo de combustibles fósiles. No tiene más misterio. Por todo esto, en resumen, nuestra proposición al resto de fuerzas políticas consiste en que el Ayuntamiento de Yecla colabore más en la reducción de las emisiones de CO2. En la actualidad, desde Izquierda Unida reconocemos que a nivel municipal se han dado algunos pasos. Por ejemplo, con el cambio de la luminaria de las farolas de nuestra ciudad. Así, próximamente, todo el núcleo urbano contará con sistemas LED de bajo consumo. Ello ya ha reducido nuestras emisiones de CO2. Pero pensamos que nuestro ayuntamiento puede dar un paso más para reducir estas emisiones. En este sentido, hoy día la producción de electricidad es una de las actividades que más emisiones de CO2 provoca a la atmósfera. Así, según Iberdrola, la media estatal de emisiones de CO2 por consumo de electricidad de la red general es de 250 gramos por kilovatio la hora. Para que se hagan una idea, un frigorífico conectado a la red emite 165 kilos de CO2 al año. No obstante, un frigorífico alimentado por energía fotovoltaica emite 0 gramos en el mismo periodo. Así que el autoconsumo eléctrico en los edificios municipales es una solución para reducir el gasto eléctrico y controlar el origen de esta energía.
De forma resumida, este sistema consiste en la instalación de placas fotovoltaicas en las cubiertas de los edificios. Así, la energía producida por las placas solares reduciría la emisión del ayuntamiento de CO2 y a la vez rebajaría la factura eléctrica. Es decir, además de ser energía más respetuosa con el medio ambiente, producirá un ahorro a las arcas municipales. Por todo ello, con esta proposición planteamos que nuestro ayuntamiento realice un estudio de autoconsumo eléctrico en los edificios municipales y que posteriormente se instale estos sistemas fotovoltaicos en los edificios que se estime más oportunos. Muchas gracias. Gracias, señor Martínez. Por parte del equipo de Gobierno tiene la palabra su portavoz, señora Lajara. Muchas gracias, señor alcalde. Al Grupo Municipal Popular nos parece bien la moción que presenta y que trae esta noche Izquierda Unida al Pleno. Pero permítame, señor Martínez, que haga alguna serie de observaciones. En primer lugar, usted, en la parte expositiva, alude a que la Administración local tiene la obligación moral y social de hacer lo que está en sus manos para disminuir las emisiones. Yo le digo, claro, sí, estamos haciendo. Lo que sucede es que ustedes llegaron aquí en junio y creen que llegaron con la creación del universo. Y antes de que ustedes llegaran aquí no existía nada. Pues no, nada más lejos de la realidad. El universo ya estaba creado cuando ustedes llegaron en junio y ya se estaba trabajando en él. Pero están ustedes tan convencidos de que son los únicos a los que les preocupa el medio ambiente que les cuesta un pelín reconocer lo que hacemos los demás por el medio ambiente. Mire, le vuelvo a enseñar, no sé si usted estaba, pero se lo vuelvo a enseñar. Creo que es la quinta vez que este plan viene a pleno, que sale. Es el Plan de Acción para la Energía Sostenible del municipio de Yecla, desde el 2012. Creo que mi compañero Jesús Verdú, pleno sí, pleno no, lo trae. Pues hoy me ha tocado a mí. Mire, como ustedes saben, el Ayuntamiento de Yecla se adhirió a la iniciativa europea del Pacto por los Alcaldes, donde a través de este Plan de Acción para la Energía Sostenible del municipio de Yecla, ya en 2012, hicimos nuestros aquellos objetivos marcados por la Unión Europea en cuanto a la reducción de emisiones de gases para el horizonte del año 2020, que vamos cumpliendo. Así, la prioridad de este equipo de Gobierno en los últimos años ha sido, como usted ha dicho, la mejora de la eficiencia y el ahorro energético en el alumbrado público, sustituyendo por luminarias LED. Con una inversión de más de 1 millón de euros, donde 800.000 euros han sido préstamos del IDAE con un interés a coste cero y 180.000 euros de fondos propios. Se ha reducido la emisión de CO2 a la atmósfera en 219.000 kilos anuales. Yo este dato así dicho genéricamente no sé si es mucho o poco, pero si lo traducimos a un porcentaje veremos que creo que estamos haciendo las cosas bien. Es decir, se ha reducido la emisión de CO2 en un 77% y ha supuesto un ahorro económico también en la factura energética eléctrica a estas arcas de casi 350.000 euros. Como usted ha dicho, para el 2020, es decir, para el próximo año, todas las calles del casco urbano de Yecla tendrán luminaria LED, pero además también todas las calles de todos los polígonos industriales de nuestro municipio. También quiero resaltar que en algunos edificios municipales ya se han instalado las luminarias LED, como puede ser el Centro de Atención Temprana, el Mercado de San Cayetano y algunas plantas de este mismo edificio consistorial en el que hoy nos encontramos. Pero es que además se han hecho otra serie de actuaciones, como se han realizado instalaciones de solar térmica en todos los pabellones polideportivos municipales, en las escuelas infantiles del Perro Loco y del Parque, en el Colegio San José de Calasanz y en el Colegio de las Serratillas, en las dependencias de la Policía Local y también en las dependencias de la Universidad Popular. Pero es que además también se han realizado instalaciones de solar fotovoltaica, como usted comenta en su moción, en el edificio bioclimático y en la Casa del Guarda del Arabí. Además, se han sustituido envolventes, sistema de alumbrado, se ha mejorado el aislamiento de algunas dependencias y se han sustituido instalaciones térmicas tradicionales por biomasa, como por ejemplo en la piscina cubierta o en algunos colegios. Otras medidas tomadas ha sido la inclusión de criterios medioambientales en la contratación pública. Por ejemplo, el nuevo contrato de jardinería que entrará en vigor se ha incluido un camión de gas y 4 coches eléctricos.
Así como otra medida para llevar a cabo y la que ya se ha tomado es la negociación del contrato de suministro de electricidad que el Ayuntamiento tiene suscrito con la compañía eléctrica, donde se negocia o se exige que un porcentaje de esa electricidad provenga de energías renovables. De este modo, indirectamente, la energía eléctrica que se consume en los edificios municipales también sería de energías renovables. Pero para llevar a cabo lo que usted propone en su moción, tenemos que tener en cuenta, tal y como dice el técnico municipal en su informe, que hay que tener en cuenta que estas instalaciones distintas condiciones técnicas. Por ejemplo, si el edificio tiene algún tipo de protección cultural, si es BIR, si las cubiertas son inclinadas, si son planas, si soportarían el peso de la instalación. Ya le digo que le vamos a votar a favor, pero sí me gustaría comentarle que en la parte propositiva de la moción habría que valorar también si ese estudio de autoconsumo lo realizarían los servicios técnicos municipales o alguna consultoría especializada. Del mismo modo que se tendría también que tener en cuenta o a modo de experiencia o prueba piloto con algún edificio municipal en concreto y no abordarlo todo. Y luego, ya para finalizar esta parte, le digo que dice usted en su moción que el equipo de Gobierno elabore un plan municipal de autoconsumo eléctrico. El plan puede ser que esté aquí, pero ya le digo que en su caso lo que el equipo de Gobierno hará será instar o realizará las gestiones para que el plan lo elabore técnico, porque no querrá que lo elaboremos los políticos. Señora Lajara, por favor, tiene que terminar. Muchas gracias. Por parte del Grupo Municipal de Ciudadanos, la señora Puche tiene la palabra. Gracias. Ciudadanos, en noviembre de 2017, traía a este pleno una moción donde pedíamos un plan de fiscalidad verde para la transición energética, donde pedíamos, en uno de los puntos, un plan integral de eficiencia energética en los edificios municipales, entre otras muchas medidas, y que fue aprobado por unanimidad. Y hasta la fecha no sabemos si se ha hecho o no se ha hecho nada. También pedíamos en otra moción una nueva licitación con una comercializadora energética para garantizar que el suministro eléctrico de las dependencias municipales fuera un 80% de energía verde. Hasta la fecha sabemos que se hizo un convenio con la Federación de Municipios y que no se nos ha contestado a un requerimiento que presentamos para saber si esa energía es 80% renovable, verde, y el ahorro energético que ha supuesto. Nosotros creemos que lo de las iluminarias LEDs está muy bien, pero tenemos que ir más allá y tenemos que cumplir con más objetivos. Estamos en el 2020 y después habrá que cumplir con el 2030, etcétera, etcétera. Nuestro ayuntamiento, por ejemplo, tiene un parque de vehículos municipales obsoletos, vehículos antiguos que incumplen todas las normativas de emisiones. Eso evidencia la falta de un plan donde poco a poco pues, se vayan cambiando estos vehículos y sustituyéndolos pues, por híbridos o eléctricos que pueden cumplir la función que cumplen los vehículos municipales, que al final es desplazarse dentro de nuestro término. Y creemos que la Administración tiene que ser la primera que debe dar ejemplo. Por otro lado, Izquierda Unida nos habla de placas fotovoltaicas en edificios municipales para autoabastecimiento, ¿no? Pero, sin embargo, se abstiene en la aprobación en comisión informativa para la implantación de un parque fotovoltaico, aunque haya un informe de los técnicos favorable al respecto. Yo no entiendo esa dicotomía. Tenemos que ir encaminados a este tipo de energía. Vivimos en una sociedad de consumo y para garantizar la energía para todos hemos de apostar por este tipo de parques. Son mejores estos parques en nuestros campos que las lechugas. Y aún así vamos a votar a favor de la moción de Izquierda Unida porque estamos de acuerdo que tenemos, hoy comenzaba la cumbre por el cambio climático, y estamos de acuerdo que tenemos que ir encaminados a cero emisiones de CO2 en la atmósfera y poner todas las medidas que sean oportunas por parte de la Administración. Muchas gracias, señora Puche. Por parte del Grupo Municipal Socialista, la señora Molina tiene la palabra.
Muchas gracias. Bien, hace apenas 2 meses el Grupo Municipal Socialista puso sobre la mesa la emergencia climática en la que nos encontramos y que fue avalada a nivel regional por 49 organizaciones o asociaciones y que aquí el equipo de Gobierno pues, decidió echar por tierra. Hace 1 año y medio el autoconsumo también, y uno de los puntos de acuerdo pedíamos precisamente que se llevase a cabo en dependencias municipales y pasó exactamente lo mismo, fue votado en contra. Realmente todavía los hay negacionistas que miran para otro lado teniendo responsabilidades, aunque parezca mentira. Solo esperamos que su proposición, que así lo parece, tenga mejor suerte que las nuestras anteriores. Hace unos meses estuve, a raíz de esta proposición por la emergencia climática, estuve en una reunión con expertos en medio ambiente y reducción de huella de carbono y si en algo estaban completamente todos de acuerdo e hicieron especial hincapié fue en el autoconsumo en edificios municipales. Y cito una frase que se me quedó grabada y la digo literalmente, que no hay mejor inversión para un ayuntamiento que placas de autoconsumo en sus edificios. No voy a intentar convencer a nadie del beneficio a nivel ecológico que produciría reduciendo nuestra huella de CO2 y con futuro, con escaso impacto ambiental y un coste realmente bajo de mantenimiento. No pienso perder el tiempo, pero sí que apelo al ahorro económico, a ver si por ahí esta vez hay más suerte. ¿Porque es una inversión importante? Sí, pero que en un breve periodo de tiempo se vería realmente amortizado. Dice, señora Lajara, que este ayuntamiento hace mucho, pero yo le recuerdo de que tenemos pendiente la elaboración de 2 ordenanzas ligadas al medio ambiente. La primera, que ya deberíamos de tener realizada desde hace 12 años y que ustedes votaron aquí en contra, que es la ordenanza de la protección atmosférica, tal y como establece la Ley 34/2007. La segunda, la de captación solar, porque desde 2006 todos los edificios tienen que tener instaladas placas solares para el agua caliente. Habla usted, señora Lajara, también de que las nuevas empresas que están contratando tienen cláusulas medioambientales en los contratos. Faltaría más. Es lo que dice la Ley de Contratación 9/2017. O sea que, no sé, una cosa es llevar a cabo actividades e iniciativas porque te importa y siendo previsor y con un espíritu de intentar cambiar las cosas, y otra cosa es hacer lo que te dicta la ley. Incluso ni con esas tenemos la ordenanza de protección atmosférica. Y quería decir un punto más. No, ya está. Muchas gracias. Gracias, señora Molina. Por parte del grupo proponente, su portavoz, el señor Martínez, tiene la palabra. Bueno, he de empezar diciendo que me alegra que vaya a ser aprobada la proposición, porque de verdad creo que a medio y largo plazo esto va a suponer un ahorro tanto de gasto eléctrico como a las arcas municipales. No obstante, en cuanto a lo de que parece que me acusa la señora Lajara de que hemos llegado en junio, que parece que hayamos inventado la rueda, etcétera. Es que este tipo de medidas las estamos pidiendo desde tiempos inmemoriales. Es que yo creo que Paco Montes ya estaba pidiéndola en este mismo pleno. Entonces, me parece que no sé, que es un error muy grande decir eso. En cuanto a la amplitud, es decir, a la indeterminación de los acuerdos, está calculadamente redactado de forma ambigua para dar a los servicios técnicos ese margen. ¿Vale? Yo soy de formación, soy electricista, aparte de que estoy estudiando Derecho, y entonces sé lo que cuesta realizar, dimensionar los edificios, saber cuál es adecuado, cuál no, en cuál interesa, etcétera. En cuanto al segundo punto, que poníamos que había que elaborar un plan municipal de autoconsumo eléctrico en edificios municipales, sobre lo que me refiero es que, según los estudios, habrá que planificar después, posteriormente, las actuaciones a realizar. O sea, es decir, no creo que esté en ese documento, porque lo que yo pido es que los servicios técnicos o quien estimen vean en sus estudios, pues que eso se ponga negro sobre blanco, y así haya un plan con un calendario y así haya unas inversiones calendarizadas. Ciudadanos, que me dice que no entiende por qué nos abstenemos en cuanto
a una solicitud de instalación de un macroparque fotovoltaico en un paraje natural de Yecla. Bueno, nosotros apoyamos el aumento del uso de las energías renovables. No obstante, esto no es a cualquier precio. Es decir, no podemos poner un parque fotovoltaico, por ejemplo, en una zona donde hay un ave en peligro de extinción y que se extinga, que eso ha sucedido en Yecla. Eso ha sucedido en Yecla. Entonces, hay distintas asociaciones en este municipio que presentaron al ayuntamiento un plan para que los parques fotovoltaicos se ordenen, que no se pongan en cualquier lado, que se estudie dónde ponerlos mediante el Plan General de Ordenación Urbana y que no sea en cualquier sitio con el riesgo que ello conlleva. Porque si se pone un parque fotovoltaico de cualquier manera, es decir, las vallas como quieran, los soportes como quieran, la cantidad de placas solares como quieran, puede destrozar más un hábitat de lo que, es decir, el destrozo al medio ambiente puede ser más grande o superior que el ahorro que nos supone en emisiones de CO2. Por tanto, por eso nos abstuvimos, porque creemos que si no hay un plan de ordenación de las fotovoltaicas, estamos asumiendo muchos riesgos. Muchas gracias. Gracias, señor Martínez. Por parte del equipo de Gobierno, la señora Jara tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Es verdad que resulta paradójico que Izquierda Unida en esta moción, como decía, pida el apoyo para instalar las placas solares en los edificios municipales, hablamos de los edificios municipales, en el casco urbano, donde la mayoría de estos edificios puedan estar protegidos patrimonialmente. Cuando, por otro lado, están en contra, como decía el Grupo Municipal Ciudadanos, o se abstienen o se alarman, cuando los paneles solares se instalan en espacios agrícolas de suelos más áridos y menos fértiles que reúnen las condiciones legales para poder hacerlo. Lo suyo es como lo del perro del hortelano, que ni come ni deja comer. Hay que tener en cuenta que las energías renovables no son solo también exclusividad de las grandes compañías eléctricas, sino que algunas de ellas también se refieren a cooperativas formadas por agrupaciones de familias. Pero mire, ahora se vuelve a abrir un nuevo horizonte, que es el 2030, con un periodo de tiempo amplio, usted hablaba de medio y largo plazo, y creo que en esto coincidimos, para realizar inversiones potentes, para buscar financiación, para estar atentos a subvenciones, en el que tendría perfectamente cabida el estudio y las actuaciones relativas al autoconsumo de energía eléctrica en los edificios municipales que usted propone en su moción. Pero ahora mismo también le digo que hay trabajo priorizado, pendiente, que se está realizando, que todo es compatible y así lo llevaremos a cabo, pero priorizando. Como le he dicho en la anterior intervención, le vamos a votar a favor de su moción. La incorporaremos a nuestra hoja de ruta, a la hoja de ruta del Partido Popular, que ya tenemos marcada. Y esa hoja de ruta la marcaron los vecinos el pasado 26 de mayo, donde la prioridad ahora mismo es la sustitución de las luminarias de LED, donde viene recogido en nuestro programa electoral también para 2020. Pero, como ya le digo, la vamos a votar a favor para que a partir de ahí, con este nuevo horizonte y en este plan, podamos incluir esa actuación. Pero no venga preguntándome usted de aquí a 2 o 3 meses qué hay de mi moción. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Jara. Sometemos a votación la moción de Izquierda Unida. ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidad. Pasamos al punto número 8 del orden del día, cuestiones urgentes, que sí hay una, en concreto es la relativa a la continuación de la tramitación del expediente sobre el convenio de colaboración entre Capace y el Ayuntamiento de Yecla, y procedería someter a votación en primer lugar la urgencia de este asunto. ¿Votos a favor de la urgencia? Queda ratificada la urgencia y lo que se plantea es continuar con la tramitación de ese expediente sobre el convenio de colaboración entre la Asociación Capace y el Ayuntamiento de Yecla, procediendo a la firma del mismo por las partes, ya que fue antes de ese punto donde quedó suspendida la tramitación. Igualmente se acuerda proceder a la tramitación del gasto con la autorización y compromiso y reconocimiento de la obligación a favor de la citada asociación por el importe de 7.426,35 euros. Asunto que ha sido dictaminado favorablemente por unanimidad. ¿Hay alguna intervención?
Sometemos a votación la propuesta de acuerdo. ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidad. Punto número 9, resoluciones de alcaldía, de las que entiendo informado a los concejales de la corporación. Y punto número 10 y último, ruegos y preguntas que no hay en esta sesión plenaria. Por tanto, se han tramitado todos los asuntos del orden del día de este pleno. No existe ninguno más que tratar y se levanta la sesión. Buenas noches y muchas gracias.